¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Saludamos a Mónica Rincón, linda ella Macarena, Les Cornés, y también a Daniel Mansubi. Muy buenas noches. Por si no los reconocen. Tenemos como invitado al candidato presidencial Sebastián Sichel. Vamos a estar conversando con él en un ratito más. Y partimos de inmediato con nuestra sección, el test de tolerancia. Voy a partir yo, después sigue la Mónica, Maca y Daniel. Yo básicamente voy a decir que cuando suceden determinadas cosas que apuntan en una determinada dirección, cuesta mucho que no se crea que se hizo todo para eso. Voy a poner como ejemplo que se haya dictado suma urgencia para el tratado del TPP-11 por parte del gobierno una vez más, con lo que se condiciona en términos muy rápidos la discusión del tratado. Tiene que de alguna manera ser activado por la presidencia del Senado, pero el hecho que se haya puesto suma urgencia justo antes de un proceso constitucional, mucha gente lo va a interpretar como, a ver, como dentro de la Constitución, por definición, están protegidos los tratados que Chile tiene antes de la nueva Constitución, da la sensación de que se quiere meter el TPP-11 lo más rápido posible para que quede ahí sacralizado y quede consagrado tal cual como todos los otros tratados internacionales. Y por lo tanto, la suma urgencia no tendría que ver con algo específico del TP-11, sino con el hecho de que no se pueda tocar en la futura Constitución. Y de hecho, hay varias cosas que tiene el tratado, el TPP-11, que eventualmente pudieran ser cosas sujetas a discusión en una nueva Constitución. Por ejemplo, si en la nueva Constitución decidiera establecer rigores mucho más altos en materia medioambiental y eso afectara al TPP-11, no podrían ser afectados, no podrían llegar si es que ya está aprobado. Sin embargo, si es que se aprueba después de la Constitución, bueno, los estándares que tendrían que ya incorporarse al TPP-11, tal cual como lo han hecho otros países que han ratificado ese tratado, como Nueva Zelanda, como Canadá, que tienen aristas tremendamente más avanzadas en materia medioambiental y en materia de regulación ambiental que nosotros no tenemos, pero que podríamos tener, ya que hay un proceso donde podría darse aquello que es justamente la Convención Constitucional. Por lo tanto, ponerle suma urgencia en este momento suena mucho, aunque no haya sido la intención, suena mucho a tratar de consolidar el TPP-11 antes de que surja la discusión de la Convención Constitucional que podría afectarlo de tal manera de que quede congelado, protegido y dentro de la Constitución sin que lo hayan podido ver los constitucionalistas o los constituyentes. Mónica. Ok. Bueno, mi test de tolerancia es para la actuación de algunos personeros del Ejército y del Ejército en el caso del espionaje al periodista Mauricio Weibel, que descubrió el desfalco conocido como popularmente el Milico Gate. Un reportaje de CIPER denunció que el documento con el que se obtuvo la autorización judicial para pinchar el teléfono de Weibel era falso. ¿En qué sentido? En que se mentía diciendo que la dueña del número no era el periodista, sino que era una agente extranjera que comprometía la seguridad nacional. El documento con el que se pidió esta autorización consta en la carpeta judicial. El Ejército dice que no lo engañó, pero no explica nada sobre el documento de CIPER. ¿Se equivocaron en el teléfono? Bueno, bastaría escuchar una o dos veces a Weibel hablando para saber que no es mujer y que no es una extranjera. Entonces parece absurdo. Esto es grave en varias dimensiones. Intervenir un teléfono es una medida tan necesaria, porque muchas veces es muy necesario, como extrema, y por eso requiere de una autorización judicial. Esto dio acceso no solo a las llamadas del periodista, sino también a los mensajes de texto y a la georreferenciación, o sea, sabían exactamente en dónde estaba en cada momento. Además, porque según publica CIPER, se mintió un juez. Ese juez además no hizo bien su trabajo y no chequeó. Grave también porque el comandante en jefe actual, que no lo era cuando se pide esta engañosa autorización, y el ministro de Defensa, Alberto Espina, le aseguraron a todo el país que esto había sido hecho de acuerdo a la ley. Ambos podrían alegar que, en el caso de que así lo digan, que sus subordinados les mintieron, pero no, porque a estas alturas es evidente que debían haber hecho algo tan simple como pedir el documento con el cual se habría solicitado esta autorización judicial para pinchar el teléfono, y con eso habrían descubierto lo que CIPER mostró. El control civil no es solo preguntarle a un subordinado, usted hizo bien su trabajo, sino que verificar que eso haya sido así.
De hecho, en una entrevista con CNN Chile hace algún tiempo, uno de los denunciantes de corrupción del ejército, el capitán Rafael Harvey, nos dijo que él creía que había sido engañado el magistrado. Esto es grave porque pretende amedrentar o puede provocar amedrentamiento, porque nos lleva a preguntarnos si hay más que sean espiados y quiénes de manera espuria. Y grave porque además se siguió a 4 militares aduciendo razones de seguridad nacional que habían denunciado corrupción. Finalmente, para cerrar, es grave porque además hay en otra arista oficiales de inteligencia del ejército que estuvieron meses parados bajo la ventana de la magistrada Romy Rutherford, para quienes no lo sepan, la que investiga también el desfalco en el ejército, y se respondió públicamente que no la estaban espiando, sino que estaban cuidando a los que iban a declarar. Las labores de inteligencia son súper importantes y son necesarias en democracia, pero no para cuidarse de quienes investigan la corrupción. Ambos casos están en manos de la justicia y es de esperar que se falle luego. Vivir en un Estado que te espía en dictadura es tremendo, pero en democracia es intolerable. Macarena. En este momento, en este país, desgraciadamente, están muriendo cada 15 minutos una persona a causa del COVID. Cada 15 minutos. Seguramente cuando yo habré terminado de hablar, habrá muerto una persona desde que comenzamos el programa. Esa es la dimensión de la tragedia que estamos viviendo en este minuto. Tanto es así que esta semana se han tenido que tomar medidas sumamente drásticas tratando de frenar esa cadena de contagio que nos ha llevado hasta esta catástrofe. Y muchos aplaudimos muchas de las medidas que se tomaron esta semana, pero desgraciadamente al poco andar, algunas de ellas vimos cómo no se acataban o se acataban a media o no quedan del todo claras. Por ejemplo, vimos cómo cordones sanitarios se echaban abajo porque no podían contener la irresponsabilidad de miles de personas tratando de salir de regiones cuando no se podía. Pero también hemos visto durante estos días de fin de semana larga cómo han proliferado algunas fiestas clandestinas en las cuales han estado involucrados altos oficiales de carabineros, en los que ha habido personal de salud también dentro de esas fiestas clandestinas. Por lo tanto, hay una serie de acciones que hablan no solamente de repente de decisiones mal adoptadas o mal aseguradas por parte de la autoridad, sino también de mucha irresponsabilidad. 9.000 personas hasta la mañana llevaban detenidas o habían sido detenidas durante el fin de semana porque no habían acatado las reglas. Y a estas alturas, de verdad a estas alturas, cuando estamos hablando de 15 minutos entre una muerte de un chileno y otro, ya ni siquiera hablamos de la posibilidad de contagio, sino de una empatía, de entender la dimensión de la tragedia que estamos viviendo. Y ante esa, no sé, falta de empatía, me cuesta entender cómo alguien puede llegar a querer hacer una fiesta clandestina cuando estamos viviendo este drama en los hospitales chilenos. Me cuesta muchísimo entenderlo. Algo que tampoco logro entender muy bien es cómo en una semana como esta, por ejemplo, varios municipios anuncian que cierran los vacunatorios 3 días porque era Semana Santa o porque es cuarentena. Si hay algo en lo cual tenemos que poner todos los esfuerzos, más allá del esfuerzo que está poniendo los hospitales de una manera impresionante por parte de los aparatos de salud, es en llevar adelante el plan de vacunación. Este jueves solamente logramos vacunar cerca de 40.000 personas, es decir, una décima parte de la cantidad de gente que vacunamos hasta hace 3 semanas atrás. Ojalá que esa cifra haya sido solamente un paréntesis para darle descanso a personales que están en este momento, la verdad, al límite, pero que nos tienen que llevar a pensar que de verdad esta batalla la estamos dando, por un lado en las UCI, desgraciadamente, pero también la estamos dando en pedirle a la gente que vaya a poner el brazo. Para eso los vacunatorios tienen que estar abiertos, incluso los fines de semana. El Consejo Asesor del COVID así lo pidió. Y ojalá que el próximo fin de semana esto se enmende y podamos tener no colas para fiestas clandestinas, sino colas para poner el brazo, porque si no nos vacunamos todos, esta catástrofe que ya ha empezado va a durar algo más que una milla, como dice el gobierno. Daniel Mazú. Sí, vinculado con lo mismo, pero con la manera en que la clase política ha afrontado esto respecto a sus propias reglas, ¿no? Hace 2 semanas comentábamos, hace 2 semanas era más o menos claro que iba a ser muy difícil hacer las elecciones en una semana más que estaban previstas, pero la clase política entera, esto concierne al gobierno y a todos los partidos, no querían hacer nada. Una semana después, el domingo pasado, el presidente anunció esto y se generó una discusión política muy lamentable, a mi juicio, que todavía no se zanja completamente, aunque ya es claro que va todo en dirección a que las elecciones van a ser en mayo.
Pero más allá de la demora que tuvo toda la clase política respecto a esto, cuando a principios de marzo uno ya sabía que esto iba a ser muy delicado, o que en todo caso los números no iban a ser los que tuvimos para el plebiscito en octubre, tenemos otro problema, que es el problema de pensar o suponer que a mediados de mayo la situación sanitaria va a estar en condiciones de sí poder tener una elección de estas características. Yo creo que una apuesta muy arriesgada, espero que tengan razón por supuesto, pero si los números no mejoran pronto, y es muy difícil que mejoren pronto, es muy posible que en 2 o 3 semanas más estemos en exactamente la misma discusión. Es de esperar que la clase política no la tome tan a última hora como la tomó esta vez, porque, en fin, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? Pero me parece que toda la clase política reaccionó muy lentamente. La tercera vez ya. Sería una tercera suspensión, sí, efectivamente. Pero creo que la fecha en la que se puso, entiendo que el calendario es muy complicado, es correr un riesgo gigante de en 2 semanas más entrar a la misma discusión. Pero además a mí me llama la atención, no sé si ustedes, que normalmente las personas, los expertos en general últimamente, estoy hablando de 2 o 3 meses atrás, no eran muy pródigos en hacer proyecciones de cómo iba a avanzar la pandemia. Sin embargo, me ha sorprendido ver la cantidad de personas que son y trabajan en el sistema, epidemiólogos, expertos, científicos, etcétera, que no solamente Glenn Hernández en el Clinic, sino que en otras partes, que han dicho que probablemente dentro de las próximas 2 o 3 semanas no sería raro que tú tuvieras 20.000 o 25.000 personas diarias. Sí. O sea, ¿qué es lo que se está viendo que de pronto puede hacer que todo lo que estamos posponiendo, como dice muy bien Daniel, tenga que realizarse 8 días más? Semanas más? Ahora, ¿sabes qué? Igual un par de cosas. Fíjate que estuve revisando y en diciembre, antes de Navidad y antes de Año Nuevo, hubo una predicción del gobierno, una proyección, no una predicción, sino una proyección del gobierno. Tenían, después de las fiestas, con las compras y con todo eso, pensaban que podía venir una segunda ola. Sí. Hicieron proyecciones y cuál era el peor escenario, porque siempre tienen que prepararse para el peor escenario. Pensaban que podía ser el 12 de enero, que la red podía alcanzar por lo menos 3.402 internados en la UCI, más los otros, los no COVID, por lo tanto se podía llegar a un máximo de 4.250 camas en 60 días desde el momento en que estaban contándolo, con pic de contagios de 9.560. No ocurrió en ese momento, está ocurriendo ahora, no ocurrió por las fiestas, está ocurriendo por varias cosas, y yo ahí creo que... Pero ojo que por eso en Navidad se cerró el país un poco, ¿no? Sí, pues porque justamente, ¿qué es lo que pienso? Que creo que si haces caso a todas las advertencias y los consejos de los expertos y aún así se produce una crisis sanitaria, de alguna manera las autoridades tienen una espalda, un peso distinto. Y creo que el problema justamente es que se les dijo el tema de los permisos de vacaciones el 22 de enero, y había varios expertos, entre ellos Tomás Regueira, advirtiendo sobre eso. Se advirtió sobre el error con el tema de los cultos, el error con el tema de los gimnasios también en fase 2, y sobre todo el tema del aeropuerto, que es algo que muchos expertos advirtieron que había que cerrar. O sea, cuando en un minuto se dice que está solo abierto el aeropuerto, cuando muchos expertos apuntaban a que por ahí podían entrar nuevas cepas, que es una de las cosas que está afectando hoy día. De hecho, por ahí entró la primera. De hecho, se dice, por ejemplo, Glenn Hernández hacía en esta entrevista de Clinic, decía de 15 internados en la UTI, 5 son de la variante brasileña. Entonces, que creo que el tema del miedo ahora tampoco basta. ¿Y por qué no basta? Porque hay algunos que no tienen opción, no pueden darse el lujo de tener miedo si no tienen cómo vivir. Y por lo tanto, además el miedo es temporal, es una emoción temporal. ¿Qué creo yo? Y quisiera felicitar además a Claudia Bálamo, que realiza en The Clinic la entrevista. Es un ejemplo de cómo sí se pueden remover conciencias. Hay muchas personas que han estado hablando de esta entrevista de Glenn Hernández, y es un buen ejemplo de cómo también, ¿qué vamos a hacer a futuro? ¿Qué se va a hacer a futuro? Vienen campañas fuertes de comunicación, viene remover conciencia, o sea, de aquí salimos o todos juntos o no salimos, o salimos muy mal. Déjame agregar una cosa ahí, porque en aras de dar, si tú quieres, algún tipo digamos, de tributo a quien han planteado este problema antes, hubo un momento dado en junio del año pasado en que Espacio Público llamó a una hibernación de la región metropolitana. Cosechó más carcajadas que cualquier cosa. Y ahí plantearon en ese momento que había que probar, sí que se tenía que probar esta fórmula de
hacer una apretada fuerte, como lo habían hecho en algunos países, en China, en Corea del Sur, en fin, una apretada fuerte y no las cosas pausadas o en esa época no estaba el paso a paso, sino que estaban las cosas dinámicas para controlar la pandemia primero, no para disminuir los contagios, sino que para pararla lo más posible y de ahí generar... Se rieron a carcajadas en esa época gente que tenía poder y gente de todos sectores, porque esto de la hibernación, de quedémonos en alguna, parecía casi como mandar a los osos durante el invierno a dormir a la cueva, digamos. Pero lo que se planteaba en ese momento era que había que hacer algo determinante, serio, lo suficientemente importante, y no depender exclusivamente, por la misma razón que decía la Mónica, en que la gente tomara su propia responsabilidad cuando muchas de ellas tienen que salir a la calle inevitablemente todos los días para poder comer. Que como decía Macarena, les importa nada. A mí, de verdad, eso que no le importa a nadie, o sea, aquí tenemos el peor de los escenarios, porque tenemos una clase política y en especial un gobierno con una credibilidad por los suelos. Y gran parte de lo que nos jugamos ahora por delante es creerle a la persona que nos está diciendo algo que no entendemos, porque aquí ninguno de nosotros es epidemiólogo, no tenemos idea cómo es el COVID, cómo va para allá, para acá, qué va a pasar para adelante. Por lo tanto, creerle a la persona que está adelante, aunque nos diga, mira, tenemos que ir para allá y todos ir detrásito, es clave. Eso no lo tenemos. Porque llega un momento cuando tú dices a la gente, no, es que no se informa. Hay harta información, pero hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Ya estoy hasta acá, no le creo porque no le creo a este bueno por A, B, C. Y es el peor de los escenarios y eso es algo que el gobierno tiene que enfrentar. El tema es que si más encima de eso le sumas ciertos mensajes contradictorios que muchas veces no se entiende cómo por un lado estás pidiendo A y después haces B o haces para atrás o ok, pero con esta excepción. Porque hablamos de una cuarentena que no es una cuarentena al final. O sea, el mismo ministro París decía, pero por Dios, aquí estamos todos en la calle, ¿de qué cuarentena estamos hablando? Entonces, cuesta muchísimo. Y hay otra cosa también que yo creo que es sumamente complejo, que en paralelo a esto, porque uno ve, por ejemplo, el problema que Alemania tuvo un problema hace muy poquito atrás, que la misma Merkel tuvo que salir a decir, me equivoqué, pensé que era A y era B, ok. Macron tiene ahora un problema tremendo, porque ellos que se habían opuesto muchísimo a cuarentenas estrictas, tuvieron finalmente que ceder, incluso cerrar los colegios, que era la gran bandera que tenía el gobierno francés. Es decir, problemas como estos están teniendo varios. El tema de nosotros más encima por debajo, estamos rehaciendo literalmente el país con un proceso constitucional donde hay muchos intereses que están en juego, más allá del único que nos debería concitar, que es proteger la vida de chilenos. Yo veo un punto y ahí también. es tremendo, o sea, tenemos la tormenta perfecta. Perdón, yo veo un punto grave, por un lado, que cuando tú tienes este nivel de problemas no te pones a pelear además con los medios de comunicación. Bueno. Merkel cuando se equivoca dice que se equivocó y ya. No te pones a pelear y a pensar en un complot entre el New York Times, Washington Post, que además habría que sumar a la Deutsche Welle, también a la BBC. Pero eso por un lado, está bien, ese es un punto y creo que eso tienen que reflexionarlo y poner mucho más ojo en entender que ese es el rol del periodismo, fiscalizar y ponerse a pensar más bien por qué estamos como estamos, qué cosas se hicieron bien, como la vacunación o las camas críticas, qué cosas están mal hechas. Pero yo quiero recoger algo que además mencionaba en una excelente columna Daniel Mansuy y que es algo que a mí me ha dado mucha vergüenza. También uno esperaría, no de parte de la oposición, no ha visto colaboración, pero también ha visto mucho aprovechamiento también, tratar de sacar la ventaja chica y otros muy desconectados, o sea, tan desconectados como decir que hay delivery en las ferias libres es pretender aprobar un proyecto en que te eliminan los intereses de tus créditos. Eso que propugnó parte del Frente Amplio en la Cámara de Diputados es una vergüenza. Sí, es que nos quejamos de los conflictos de interés, ahí teníamos uno, pero el porte de una catedral, ¿no? No solo para poner en perspectiva todo esto, porque es evidente que el gobierno ha cometido errores, digamos, y lo está pagando muy caro y probablemente lo siga pagando. Yo creo que tenemos un problema de autoridad del Estado en general. O sea, cuando uno dice hibernación, uno puede decir, bueno, ¿por qué no? Pero ¿está el Estado en condiciones de obligar a eso? Hoy día en el Mercurio sale una nota que no hay más fiscalizadores para ir a cuidar los cordones sanitarios porque sale más gente de la que uno puede controlar. Entonces ahí tenemos un problema con la autoridad del Estado. Después con la indolencia de cierta porción de la población, porque hoy día creo que la información ya está aquí en Semana Santa, irse de vacaciones. No, y hay miles de personas que insisten en salir una y otra vez y el Estado no tiene la capacidad operativa, ¿no?
Y también tenemos un problema, pero que yo creo que no tiene mucha solución, hoy día ya estamos metidos en eso, que es que el problema de la hibernación o de la cuarentena dura no es solo económico, ¿no? Es también de hacinamiento, es de condiciones de vida, es de violencia familiar muchas veces. Y probablemente Chile no está simplemente en condiciones de tener algo así como una hibernación durísima. Y esto, por supuesto, solamente hace más difícil la ecuación que tiene que resolver el gobierno hoy día. No, sin duda, hay montones de variables que son, me parece a mí, súper atendible. Solo que cuando tú vas a tomar una decisión tardía, la pregunta que quizás debieras hacerte es ¿qué hace que esta decisión, que la debía haber tomado antes, porque ahora entiendo que la debía haber tomado antes, no termine en una cosa donde esté 2 meses más adelante volviendo a repetir el mismo esquema? Si esto de alguna manera de estar en una especie de déjà vu eterno, donde hay muchas discusiones que son las mismas que tenemos y por eso es que estamos discutiendo un tercer retiro del 10%. Y celebrando que con la misma plata los trabajadores. Y es un año más cansado, es que de verdad, es decir, hay un tema, no solamente el déjà vu, sino es la tensión de el año pasado nos enfrentamos a algo que no sabíamos que iba a ser, que ya, ok, bueno, pongámosle, pero un año después lo mismo, la tensión, el cansancio, el miedo es tremendo. Volvemos en un ratito con nuestro invitado, el candidato presidencial Sebastián Sichel. Estamos ya en el momento de nuestra entrevista principal con el candidato Sebastián Sichel. Sebastián, déjame hacerte una pregunta así llamémoslo así, de descripción. ¿A quién sientes tú que representas como candidato? Bueno, primero, buenas noches. Medio trasnochado estoy con el cambio de hora, pero gracias por la invitación. Aquí represento, yo creo que a 2 mundos, a un mundo de centro que ha quedado medio huérfano en la política en general, en el sistema político, a un mundo de clase media, que en general está demandándose mucho tiempo ser parte de las decisiones y no solo ser aquel que recibe las decisiones de una élite. Y diría que un tercer mundo, que es aquellos de mi generación que están pensando más en los 30 años hacia adelante de la política chilena que los 30 años del pasado. Y esos mundos culturales conversan y probablemente han estado medio ajenos al debate político en el último tiempo. Déjame hacerte una segunda pregunta antes de pasarla. Tú fuiste ministro con algunos de las personas que estás compitiendo hoy día, particularmente con Ignacio Briones. ¿El ministro Briones planteó alguna vez en el gabinete la idea de bajar a la mitad el pasaje del transporte público o fue una idea que se le ocurrió como candidato? Chuta, no me acuerdo que lo haya hecho, estoy siendo transparente, pero no sé si yo hubiera estado en esa discusión tampoco, para ser honesto. Era una discusión que pasaba probablemente en una relación con el presidente. Yo, estando presente, no. Sí tuvimos discusiones en su minuto y que presentamos como ministro de Desarrollo Social para la rebaja del pasaje al adulto mayor, que fue lo que logramos. Nunca pasamos de ese borde de las conversaciones. No recuerdo, no pasó mientras yo estuve sentado en la mesa, para ser así transparente. ¿Usted se siente de derecha en algún sentido? No especialmente, voy a decirlo al revés. Yo creo que el eje izquierda-derecha en Chile se desdibujó completo hace mucho rato. Yo más bien me siento reformista y siento que el mundo de la derecha chilena ha girado un reformismo que no tenía anteriormente, que la derecha chilena, y por eso yo no era derecha en los 90, era más bien resistente a los cambios, en su tiempo además defensora de la dictadura, cosa de que yo no era parte, como lo dije alguna vez, además yo en la universidad, defensora de cosas que para mí eran aberrantes, yo era hijo natural y no creía en la diferencia entre los hijos y por lo tanto yo estaba lejana de ello, pero yo creo que la derecha se ha transformado en Chile en un mundo mucho más reformista que lo que era en los 90, por lo tanto me siento cercano en esa cultura reformista con lo que representa cierta derecha o la gran mayoría de la derecha chilena hoy día. Pero no diría que es una persona de derecha. Soy una persona de centro y me he definido como centro, liberal, demócrata. Pero por algo quiere participar en una primaria que todavía no le invitan, si es que entiendo bien, después conversaremos de eso, de la derecha y no de la centroizquierda. Es que es una muy buena pregunta. Uno de los problemas del sistema político chileno es la atomización permanente, en que cada mundo trata de construir su propio barrio. El mundo de centro construir su propio barrio, el mundo de izquierda construir su propio barrio, el mundo de centroizquierda construir su propio barrio, el mundo de derecha. Y la crisis que estamos viendo en Chile es una crisis de gobernabilidad, de construcción de mayorías. Y por lo
tanto, como una persona de centro, tengo que buscar construir mayorías con alguien para darle estabilidad a gobiernos futuros, si no lo que vamos a tener son pequeñas minorías gobernando, incapaces de gobernar al país y por lo tanto caer para siempre en crisis permanente de gobernabilidad. Y por lo tanto, como una persona de centro, la pregunta que me hago es con quién quiero construir estas mayorías para darle gobernabilidad a Chile si quiero ser presidente, y me siento mucho más cercano a este mundo de centro-derecha para construir mayorías que le den estabilidad. Así como a Chile. ayer se sintió cercano a la centro-izquierda. Probablemente tenía menos de 30 años cuando estaba en ese mundo y probablemente me sentía mucho más sentía que el reformismo que encarnó Elwin, que encarnó la cultura de Lagos, estaba parado en ese eje, esa cultura, y que la abandonó completamente en la nueva mayoría 2 y empezó a creer en que el problema fueron los 30 años, en que la obra que había hecho esos últimos 30 años era un pecado, y por lo tanto yo me distancié legítimamente sintiendo que había algo que era una renuncia a ese reformismo gradualista, moderado, liberal, que venía hacia adelante, que abjuraban de ello, y yo me sentía, por lo tanto, libre de no ser parte de eso. Sebastián, pero quiero retomar un poco lo que planteaba Daniel, con una de las cosas que tal vez preocupan de usted, que son los cambios de postura. En 7 años usted pasó de ser parte y candidato a diputado por la nueva mayoría, que en ese entonces estaba aliado con el Partido Comunista, a estar en un Chile Vamos, que al menos en el tema constitucional está aliado con el Partido Republicano. O sea, cuesta encontrar a alguien que haya hecho ese cambio de un lado a otro en tan poco tiempo. Y usted fue candidato 2 veces a diputado, una de ellas por la nueva mayoría, y después se compromete en cargos importantes en eso. ¿Cómo saber que lo que usted piensa ahora lo va a pensar durante todo su gobierno? 2 cosas, Mónica. Hay una cosa que me encanta de la pregunta, es una cosa que preocupa. ¿A quién preocupa? Mucho a más. Cualquier elector. Y en general, o sea, uno... lo que yo veo hoy día es que el chileno en general ha ido migrando de esa mirada binaria de la política, que tú paras como un estanco diciendo, mira, hay gente que está a la izquierda, hay gente que está a la derecha y tiene que seguir. En un lado y se cambió yo soy una persona de centro y lo fui todo mi vida, era democratiano. Pero usted dijo que usted dijo que en marzo, por ejemplo, del 2014, después de haber sido candidato por la nueva mayoría, se transformó en opositor 100%. al gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, usted tuvo un contrato para el segundo gobierno de Michelle Bachelet con la Subsecretaría de Desarrollo Regional durante 5 meses para echar a andar un plan que tenía que ver con las medidas de ese gobierno. Y también tuvo con la empresa Paréntesis, con su empresa Paréntesis, una licitación que se adjudicó también para el INJUB. O sea, usted siendo opositor a un gobierno, trabaja para ese gobierno en la implementación de sus medidas. No se entiende tanto. Me encantan 2 cosas que dijiste, son ciertas, una no. Pero primero, en marzo del 2014 me definí como opositor cuando se presentó la reforma tributaria. Orgullosamente lo hice, y además, en particular, con la modificación de los colegios particulares subvencionados. 100% lo dije abiertamente, siendo gobierno, la coalición que había era parte del plan de gobierno, y usted había postulado como diputado por ese plan de gobierno. Pero obvio, pero cuando presentaron la reforma tributaria, me encanta eso, la reforma tributaria, la agenda de reforma tributaria que presentaron y la modificación a los colegios particulares subvencionados, no estaba de acuerdo. Una posibilidad, cuando vi la reforma, es que me quedara aplaudiendo diciendo, mira, qué bueno, es que yo soy de esta cultura, entonces tengo que aplaudir. Y otra, pudiendo haberme quedado en un gobierno cómodamente, decir, no sabe qué, estoy en desacuerdo, sin saber quién iba a ganar, pasándome a la vereda de la oposición, porque no es decisión política. ¿Cómo postuló a diputado por un proyecto de gobierno? Porque en el plan de gobierno estaba fin del lucro subvencionado, reforma tributaria. Sí, pero, perdón, Mónica, pero cuando tú ves una reforma y tienes una discusión respecto al texto inicial y ves la reforma que presentaron, no solo yo, Andrés Velasco, la Mariana Elwin, un lote de gente, no estábamos de acuerdo con esa reforma. Hay algo hay algo de esa política estática que tú miras que dice, mira, parece que tú te diste quedado ahí, aunque estés en desacuerdo. No. Eso era lo correcto. No, para nada. No, en lo absoluto. Yo creo que es súper legítimo, si no está en desacuerdo, cambiar, pero ¿cómo ir de candidato a diputado con un programa de gobierno que decía fin al lucro de los subvencionados? Si a usted le parecía tan mal, ¿cómo va de candidato a diputado? Porque lo que me pasó es que cuando vi la reforma en el texto, eso era un texto en un programa de gobierno, cuando uno ve la implementación de esa reforma, desde la tómbola hasta la forma de compra de los colegios, que me tocó después implementarla más como vicepresidente de la Corfo. ¿Usted sabe que no existe tómbola? Usted sabe que no existe tómbola. El proyecto original de reforma que se presenta... Es que engañoso decirle tómbola cuando es un sistema, un algoritmo. Bien, pero el proyecto original de reforma, y no estoy de acuerdo, insisto, legítimamente puedo declararme opositor. Y tú quieres que yo diga, mira, tú fuiste candidato el 2013 y tenías que quedarte ahí. No, el 2013 teníamos una tesis. Candidato a diputado. Teníamos una tesis con Andrés Velasco y otra gente de Ciudadanos en ese minuto que tratamos de que ese fuera el eje de esa coalición. Y la perdimos.
legítimamente. Presentamos un candidato a una primaria que perdimos. En ese minuto uno toma una definición respecto a cómo va a seguir. Perdimos el eje, en un minuto nos sentimos parte de esa coalición y no quisimos seguir en esa coalición. La pregunta es si tendría que haber seguido ahí. No. En ese minuto yo jugué una tesis, en la misma candidatura que fui candidato a diputado, además apoyaba a Andrés Velasco en la candidatura presidencial, pensando que ahí podíamos gobernar el eje de esa coalición. Esa coalición giró en el eje. ¿Y por quién votó? Se fue hacia la izquierda, ¿cuándo? ¿En la segunda vuelta? ¿En qué elección? ¿2013? No, o votó hoy por día? Bachelet, Sí. a pesar de que no estaba de acuerdo. Pero obvio, si en ese minuto la alternativa de Bachelet era Evelyn Matei, que en ese minuto yo no sentía que representaba esa cultura. Bueno, pero ¿Y ahora ¿Qué no le diferencia. gustaba de ella? ¿Ah? ¿Qué no le gustaba de ella? Probablemente en ese minuto una derecha que era mucho más atávica a las reformas de lo que veo hoy día. Se lo dije al ¿Y principio. Evelyn Matei sigue siéndolo? Yo la he visto por lo menos que después de las movilizaciones sociales ha tomado una plena conciencia, y lo he dicho ella abiertamente, que después de octubre se da cuenta que hay un cambio en el país, que hay una reforma. Ella fue girando respecto a su propia posición. Mira las declaraciones de la candidatura hacia adelante. Y otra cosa que tú dices, primero te voy a corregir al tiro. Yo participé en una licitación con una empresa privada, la única que participé en el Estado, pero que no terminé celebrando contrato ni ejecutando. Y lo segundo, orgullosamente, trabajé haciendo un proyecto de ley, que es ley hoy día para las zonas rezagadas como abogado, Pero- que es ley, y por lo tanto no tengo ningún problema. El Estado no es de quién gana la elección. Es que eso es muy raro como lo miramos en Chile. Mira, Es que no ponga participé- palabras en mi boca, porque yo no he dicho que el Estado es de quien gana la elección. Estoy preguntando cómo se adhiere y se trabaja para un proyecto político si le parece que está en desacuerdo. Orgulloso cuando me invitaron a trabajar en la subdere sobre un proyecto de ley, que es ley, que yo defendí en el Congreso, que está abiertamente, por eso no me gusta cuando dice boletín, que fui, hay sesiones del Congreso, que defendí, que el proyecto de ley de zonas de rezago hoy día y que era para trabajar con sectores vulnerables en regiones en el país. Lo hice orgulloso y lo haría 100 veces, sea que sea el gobierno Macarena. que me convoque para trabajar como abogado en lo que es mi especialidad, que es derecho público y descentralización. Sebastián, usted está esperando la invitación de Chile Vamos, lo ha dicho de todas las maneras, El para que novio, lo inviten, el novio, que lo inviten a las primarias. Ya a estas alturas uno pensaría que la invitación va a llegar después del matrimonio a estas alturas, digamos, porque mira que se están demorando. ¿Por qué cree usted que se están demorando tanto? Mira, no sabía, pero entrando acabo de ver una declaración del jefe de campaña de Mario Desbordes y ahora vi una nueva tesis, ¿Ya? recién, que viene en el diario La Tercera Mañana, que es que yo debería adherir más firmemente a los principios de Chile Vamos antes de hacerme la invitación. No sé qué significa eso después de haber sido ministro, de haber sido vicepresidente de la Corfo, de haber sido presidente del Pero los banco. mayores anticuerpos entonces están en RN, porque uno ve, por ejemplo, la gente de la UDI, Macaya, que ha dicho que está encantado de que usted entre y ojalá hoy día Marcela Están puro Cubillo, pinchando ahí. yo no sé si le está dando un salvavidas de plomo que hoy de la mañana, pero está súper entusiasmada con su candidatura. Pero hay la impresión de que, por un lado, la UDI está tratando de levantarlo a usted porque ven que usted eventualmente podría quitarle más votos a, por ejemplo, un Desbordes, a alguien que para ellos realmente es competidor, y usted sería más funcional por una candidatura de la Vinci eventualmente entre una primaria. Hago menos cálculo, creo que la UDI y Pero Javier si la Macaya... primaria es puro cálculo, no, pues, Sebastián. veo que la UDI ha tenido una actitud súper distinta. Votaron en comité político, fue transversal, me invitaron inmediatamente, teniendo el candidato, que la encuesta dice que es el más competitivo, que después estoy yo o Evelyn Matei, no tuvieron ningún problema. Y al otro lado, he visto mucho más complejidad en algo tan simple, que es que no solo las declaraciones en un micrófono sean que yo puedo participar en una primaria, sino que institucionalmente las instituciones, así funcionamos en democracia, me inviten a participar en la ¿Y primaria. qué No pasa tengo si idea no por lo qué en invitan? enredo. ¿Qué pasa si no lo invitan? ¿Qué Mira, va a hacer usted? Como sigo confiando en la buena fe, espero que lo hagan lo antes posible para terminar esta ¿Ir teleserie directamente a una trágica. primera vuelta? En principio no está en mis escenarios, lo dije hoy día abiertamente. Obviamente, si el escenario se sigue cerrando y puedo tomar una decisión distinta, pero yo quiero participar en la primaria. Mira, mi hijo juega en una cosa maravillosa que se llama El Mundo al Revés. La declaración hoy día de la candidatura de Mario es, veamos si él quiere participar. Y digo todos los días que quiero participar, mando una carta para que me inviten, les pido que me inviten, les digo que quiero ser parte de la primaria Chile Vamos, y la respuesta es, parece que él no quiere Ahora, participar. también lo que Es ellos como dicen es que usted se contraintuitivo. está adelantando un poco, que lo que corresponde ahora es ver el proceso constituyente, y ahí se ve, dice que usted está más preocupado de su proyecto personal que del proyecto colectivo, y que básicamente está jugando fuera de tiempo. Pero Puede eso- ser, ¿no? Raro, porque el candidato de RN, Mario Desbordes, fue proclamado en enero, entonces él estaría jugando fuera de tiempo. Ignacio Briones fue proclamado en febrero. Entonces, el Independiente juega fuera de tiempo cuando pide lo mismo que hicieron los partidos, al revés, con declaraciones todos los días diciendo que era urgente proclamar el candidato RN, o que era urgente proclamar el candidato de Evópolis. Pero cuando es Independiente, pucha, se apura, es un proyecto personal. Creo que hay algo ahí que tiene que ver con el sentido de coalición, que es mucho más relevante, Macarena. A mí la invitación en la carta a esta altura
es una señal política, institucional de lo que queremos hacer. Hay dos formas de mirar esto. O jugar al gallito chico diciendo, mira, no lo voy a invitar, yo veo cuando lo invito, no se apure, usted es un caudillo, o en realidad queremos recibir a gente como usted, que viene de otro mundo político, que amplía el margen de esta coalición, que representa a sectores distintos y dar una señal de que queremos tener cultura de coalición y no solo administración partidaria. ¿Y no será finalmente también que lo que ven ustedes es alguien que no tiene partido político, que no tiene estructura partidaria detrás y por lo tanto finalmente en una elección que vemos que el que más marca con suerte llega a los 15 puntos, por lo tanto se necesitan maquinarias que logren bombear apoyo y que usted claramente no la tiene detrás? O sea, también tiene que ver con, bueno, a dónde ponemos las cartas, en alguien competitivo o no. Me gustaría exactamente que fuera al revés de lo que dices. Me encantaría que dijéramos lo que necesitamos. Hay mucha más gente independiente, gente que venga de otro mundo. Cuando tú quieres ser mayoría para asegurar gobernabilidad en el país, las señales son al revés. No es que queremos máquinas para que nos muevan votos o buses para que nos traigan gente a votar, es que queremos nuevos liderazgos, nuevas formas de representación, queremos nuevas culturas para ser mayoría en Chile. Si es esa la filosofía, no lo creo, me parece que llega a ser la comedia del absurdo, porque sería una coalición que confía más en que moviendo buses gana una elección, más que generando una cultura mayoritaria capaz de ganar la elección. Por eso, finalmente, esta pelea es tan simbólica. Ojo que hay 5.000 inscritos en el Sumemos por Sichel, se ha sumado un montón de gente, 100 economistas, pero no me voy a meter en esa discusión, sino al revés. A mí me encantaría estar en una cultura de coalición que lo que dice es queremos ser mayoría y por tanto bienvenidos. Ojalá abramos todas las ventanas posibles y no juguemos, insisto, a este pequeño poder de decir, mire, ¿sabe qué? Voy a ver cuando le mando la carta, pero no apure, ¿eh? No se apure usted. Nosotros estamos apurados, pero usted no, porque usted no es de acá. Entonces, ¿es de acá o no es de acá? Quiero ser parte, he tratado de ser parte, lo que espero finalmente es que demos una señal de construir mayorías en el país. Yo creo que ese es el debate de fondo. Voy a decir algo más profundo, generar cultura de coalición más que cultura de partidos individuales, generar una mirada de los próximos 30 años y descubrir cuáles son los rasgos de lo que queremos hacer. Yo creo que eso que estás pidiendo tú probablemente se da cuando se tiene claro quién es el candidato único o si es que hay otro candidato que va a primera vuelta. Pero en este momento, en términos objetivos, lo que hay es una fagocitación mutua. Es lo que pasa en todas las campañas. También está pasando en la oposición. A usted aparece como candidato y la primera cosa que le dice la alcaldesa Matei es que usted es el candidato de los empresarios. Así de partida, una palabra, el candidato de los empresarios, que si es que lo dijera, no sé, Daniel Jadwe, uno diría, está en el léxico perfectamente, pero lo dice Edwin Matei. ¿Okay? Ahora, eso forma parte, y lo entendemos todos, forma parte de cuando tú te separas del cargo ministerial que tú tienes y pasas a dejar de ser gobierno para ser candidato, tienes que enfrentar, bueno, el resto de la jauría. Y no pasa un ratito más de eso de que le plantean, cuando el propio candidato tiene que empezar a distanciarse del gobierno. Lo está haciendo Briones, señalando no solamente ideas que aparentemente nunca las puso en el gobierno, sino que se le ocurrieron como candidato, o diciendo que, señalando que habían probablemente cometido algunos errores. Le quiero preguntar, ¿de qué forma el candidato Sebastián Sichel se toma distancia de un gobierno como el gobierno del presidente Piñera con las actuaciones que el gobierno Piñera ha tenido hasta ahora, sobre todo en el manejo de la pandemia y en una serie de otras cosas, habiendo tu estado dentro, pero entendiendo que si es que quieres representar a la gran mayoría del país y vas a conseguir sus votos, necesitas evidentemente no ser lo mismo? ¿Dónde está la diferencia? Mira, una cosa antes, porque la reflexión inicial es bien importante. Pues que valga esa tesis, Fernando, de que, mira, en realidad las coaliciones se fagocitan, en realidad aquí lo que vale es que el que gana primero es el que le pega el codazo primero al que está al lado. Eso en democracias bullantes, con credibilidad de los partidos, con coaliciones que son mayoritarias, al menos puede ser, pero hacerlo
en la situación política que estamos, en la crisis institucional que estamos viviendo, con los problemas de construcción de mayorías y gobernabilidad que tenemos, es no solo una torpeza, sino que es un suicidio en el sistema político. Yo creo que, y hay que mirarlo bien en serio, ¿eh? Por algo estoy sentado en esta mesa, diciendo, parece ser que lo que yo quiero es liderar una coalición que tenga vocación de mayoría, que abra las puertas, que refresque sus cuadros, que tenga la capacidad de hablar de los 30 años hacia adelante, que enfrente los cambios que estamos viviendo como social, el demográfico, el climático, el tecnológico, el cambio social, que sea capaz de responder a la rebelión de ingresos y privilegios que tienen los ciudadanos hacia adelante y tener menos esta discusión chica, que tú lo dijiste irónicamente, como, mira, este recién llegado, este es víctima, este vende humo, que le hace mal no solo a la coalición, sino que le hace mal a la credibilidad de las instituciones. Cuando hacemos esto, yo sé qué pasa. Ganan los populistas en el mundo, porque cuando la misma institucionalidad partidaria, las coaliciones, las grandes mayorías empiezan a fagocitarse, aparecen unos magos de la polla gol que dicen no lo elijan a ellos, mira los tontitos que son, que se están boxeando todo el día, elíjame a mí, que yo soy el mago de la polla gol y le voy a solucionar sus problemas. Por lo tanto, hay harto más en juego que quien gana una primaria. De hecho, voy a decir, hay algo más en juego que en quién gana la elección presidencial. Es probablemente la capacidad institucional que tenemos de darle gobernabilidad al país hacia adelante, y eso es lo que se está jugando en esta elección. Por eso esta elección es tan importante. El próximo presidente va a firmar la nueva Constitución. El próximo presidente debería poder construir mayorías que le den estabilidad al país hacia adelante, o si no, juguemos a ser minorías permanentes para no ponernos nunca de acuerdo y no poder gobernar, que creo que es lo que estamos pasando. Daniel. ¿Cómo cree que lo ha hecho el gobierno en el manejo de esta pandemia en los últimos 3 meses? Yo creo que lo hemos hecho mal. Yo soy malo para las caricaturas. Lo hemos hecho mal por 2 cosas. Primero, por exceso de confianza. En general, las señales en crisis o manejo comunicacional en crisis te enseñan que tú no puedes celebrar salir de la crisis hasta que saliste de la crisis y nunca se celebran. Las crisis no son buenas y por lo tanto creo que hubo autoconfianza en este proceso final. Creo que la vacunación nos hizo mal porque hicimos muy bien la vacunación, pero no era suficiente para detener la pandemia y que por lo tanto debimos haber dado señales de mayor riesgo hacia adelante. Creo que lo voy a hacer abiertamente, que es algo de la derecha cultural, ¿eh? Como de complacencia en general. Me pasó antes de la crisis, cuando empezamos a decir el país está en marcha, el Chile en marcha, y yo decía, cuidado, el país no está en marcha. Aquí hay la mitad de los chilenos viven con 400.000 pesos al mes y tienen un problema de ingresos, y por más que celebremos que el país está creciendo, esas personas siguen teniendo la misma realidad. Algo que digo como de recién llegado que me decía Helen Matei es que la autocomplacencia en general de la cultura derecha, o más bien de las élites en el país que no entienden el país en que viven, hace que muchas veces celebremos anticipadamente cosas que no dijeron. Yo te escuchaba en los comentarios anteriores de él y decía, si tú no entiendes lo que es vivir en 36 metros cuadrados en el país y tratar de hacer cuarentena en esos 36 metros cuadrados, raramente podrás dar estas señales de tranquilidad en el corto plazo. Yo creo que ahí hay algo de nuestro diagnóstico en general, lo digo como centro-derecha, como parte del gobierno, como alguien de centro y la centro-derecha, que nos hace equivocarnos en la sensibilidad de la comunicación. ¿Y quién se equivocó en el gobierno en eso? Porque porque usted lo conoció bien, usted estuvo dentro del gobierno hasta hace menos de un año. Sí. Porque se ha apuntado que el segundo piso, por ejemplo, el que no entendía nada, que hay mucha gente que trata de intervenir en el Ministerio de Salud, que desde economía se trata de poner sobre la mesa una visión más economicista sobre una salubrista. ¿Quién finalmente es que no tiene esa visión que usted está diciendo que la ha llevado a cometer? Maca, súper transparente, ya no estoy y no está ninguno de los que estuvieron conmigo. Pero usted lo conoció, ya estuvo ahí. Pero no estuvieron ninguno de los que están conmigo. El ministro de Hacienda era Ignacio Briones, el ministro de Interior era Gonzalo. Estaba la Rulé, por ejemplo, el segundo piso sigue siendo el mismo. A Cristian se le da una importancia en estas cosas. Yo creo que hay una decisión entre los equipos operativos. Creo que además, otra vez la idea de la cultura de coalición, que en general los ministros gozamos, o sea, no le tenemos miedo a la autonomía dentro del gobierno, o terminamos pagando los pecados a veces de la autonomía, como me pasó a mí, pero tenemos poca, no sé dónde está hoy día la crisis de la sensibilidad interna, no lo sé, porque no estoy ahí. Dejó inconcluso lo de Cristian Larroulet, que a Cristian Larroulet dijo punto suspensivo. No, me pasa que se transforman como los males del gobierno. Le pasó a Pedro Huela, a Cristian Larroulet, como se transforman en nuevos poderes, como si tomaran más decisiones. Yo sí fui ministro con Cristian Larroulet y Cristian Larroulet hacía un trabajo operativo gigantesco. ¿A usted como presidente le gustaría tenerlo en el segundo piso? Pero yo creo que necesito a alguien de una generación nueva en ese rol de coordinación. Y una pregunta... Ya, una generación nueva. Usted decía, la élite no entiende lo que es vivir en 36 metros cuadrados. Y usted que sí entiende vivir en eso, porque usted además tiene una historia de vida mucho más ligada probablemente o distinta a gran parte de la élite de este país. ¿Cómo entonces usted en su momento, y quiero saber si lo considera un error o si lo haría igual,
celebra lograr doblar la mano a la oposición y aprobar un IFE de 65.000 pesos, cuando después tienen que incrementarlo y cuando incluso Ignacio Briones después reconoce, llegamos tarde, pero además también se reconoce que fue insuficiente. Entonces, ¿usted volvería a dar esa pelea o comenzaría desde el inicio con mayor fuerza? Jimena, yo era ministro, Mónica, perdón, yo era ministro de Desarrollo Social y yo lo que celebré es que logramos sacar el ingreso de emergencia después de 5 semanas Pero de 65.000 pesos. Lamentablemente, voy a decirlo, en ese minuto fue poco, fue insuficiente y no pensamos cuánto iba a durar la pandemia. No tengo O sea, hoy día lo haría distinto. Hoy día lo haría distinto. O sea, primero no era el ministro, yo no definía los montos, yo daba la pelea para definir el mecanismo. Era ministro de Desarrollo Social. Perdón, pero es que es importante lo que acaba de decir. Usted me va a decir que usted quería más porque usted dio la pelea porque fuera 65.000 y no se incrementara. Yo di la pelea, Mónica, porque sacáramos ese proyecto antes. Urgencia era dignidad. Hay algo aquí que sí tiene que ver con la discusión hoy día. Está dentro de sus lemas, pero por eso quiero entender, es que está dentro de sus lemas de campaña. Pero usted hoy día lo haría distinto. Lo que dijimos todo el tiempo, ese proyecto tenía 2.000 millones, lo que teníamos que sacar era aprobar el proyecto lo antes posible. Nos demoramos. ¿Qué haría hoy día? Hoy día me hubiera encantado que no hubiéramos demorado un día en aprobar ese proyecto y al otro día o los 2 días, cuando hubiéramos la extensión de la pandemia, hubiéramos aumentado los fondos dejando un fondo abierto. Si lo que nos pasó al revés. ¿Usted coincide en que llegaron tarde y con poco? Yo creo que no miramos la proyección de la pandemia. Nadie la miró en el ¿Pensaron que iba a ser más corta? Ojo que la discusión del Congreso era lo mismo. ¿Pero pensaron que iba a ser más corta? Pensamos que iba a ser más corta. Todo el mundo, vale, no solo va a Chile. En el mundo en general se pensó que los periodos de cuarentena iban a ser más cortos. En el Congreso esta discusión era bien absurda. Me encontré con gente de la oposición diciéndome, Sebastián, suelta todo ahora, si esto no va a durar más de 3 meses, suelten todo ahora. Y decía, cuidado, mira lo que ha durado. Pero había muchos que decían, endeuden, o sea, eso es una caricatura también de la oposición, porque había muchos que decían, más allá de suelta todo ahora, mucha gente lo que estaba diciendo y la gente también en las calles es con 65.000 pesos no me puedo dar el lujo de hacer cuarentena. Mónica, que no hubiéramos durado 24 horas en aprobar ese proyecto y probablemente una semana después o 2 semanas después hubiéramos estado aumentando los montos sin duda. El problema, otra vez, es lo mismo que nos pasó con el ingreso mínimo garantizado después de octubre, primera vez que se hacen transferencias directas al bolsillo, que nos demoramos 3 meses en la tramitación. Hay una discusión del tiempo que es tan importante. Si el cuándo, ya que hablamos de los 36 metros cuadrados, de cuándo te llega la ayuda, es tan importante como el cuánta ayuda te llega. Y probablemente lo peor que hacemos en la política, porque somos indolentes, porque no lo vivimos, es no entender la importancia de cuándo te llegan las lucas. Ni el cuánto. ¿Y le parece que la derecha pero son las dos cosas. ¿Sí? Si el problema es que la discusión del... Mira lo que nos pasa con la reforma de pensiones. 5 años discutiendo una reforma, la verdad no, del 2008 cuando se crea, por eso cuando en el 2008 se crea la pensión básica, nos hemos demorado 10 a 12 años solo discutiendo cómo se aumenta en vez de... Hay algo... Bueno, Chile Vamos se opuso a la reforma de Bachelet. Me encantaría que... Mira, se opuso. Se presenta un proyecto que iguala a lo de la Michelle Bachelet y se nos corre la oposición al otro lado. Si no estamos viviendo el cuento del Paco ladrón todo el día entre el gobierno y la oposición y por lo tanto no resolvemos los problemas, que es la discusión más de fondo. No los resolvemos porque no nos duelen, porque no tenemos sentido de urgencia y porque alguien ahí todos los días dice, ¿sabe que me morí? Mientras ustedes discutían si era el 6, el 3, el 4, el 5 y mi pensión siguió igual. ¿Y le parece que la derecha se equivocó también, o el gobierno más bien, con un esfuerzo por focalizar cuando quizás no era posible? Ya que hay 2 problemas, ¿no? Un problema doctrinario, de si que acaso la focalización es buena y cuán buena es, pero también un problema si es que el Estado chileno está en condiciones operativas de poder focalizar con una mediana eficiencia. Gran pregunta, Daniel. Yo creo que me encantaría que esta fuera la reflexión después de la aprobación de la transferencia. El Estado no tiene capacidad de reaccionar en crisis. No tiene. Nuestros registros sociales funcionan con desfase de 90 días en general, las crisis son mucho más rápidas. Confiamos, ambos sectores, esta discusión en el Congreso se dio, confiamos en que los instrumentos del Estado tenían el nivel de precisión para crisis como esta que no tienen. De hecho, voy a decir algo más brutal después de haber sido ministro de Desarrollo Social. Nuestra gran crisis en general tiene que ver con la capacidad del Estado de responder operativamente a las soluciones concretas de las personas. Mira las colas del registro civil, después de 30 años, mira lo que se demora en promedio en pagar la COMPIN, la licencia en Chile, mira lo que pasa en general con los servicios de atención a público final. Lo que hace al final es que confiamos en la focalización como política social, algunos, otros no, pero en la medida que el Estado es mal selector, porque no tiene la información adecuada, lo que hacemos finalmente... Una discusión ociosa. Es una discusión ociosa, porque tú terminas diciendo a la gente, haga la cola para descubrir si usted sabe, pero yo tampoco sé, entonces lo estamos discriminando hacia adelante. Entonces, esta crisis... Perdona, pero... ¿En qué momento se tiene que dar cuenta el Estado que no tiene la información de todos los chilenos? ¿Tiene que ser con una pandemia?
Yo creo que primero hay ¿Cuál que... es la pega que hay Mira, a mí la discusión de la subsidiariedad es tan interesante en esto, esta fe ciega en que el Estado es un buen selector, en que el Estado sabe quién necesita y no necesita, yo la verdad lo pongo en duda. El gran problema hoy día de Chile, si me preguntan, además de todos los problemas todos los problemas sociales que tenemos, es un Estado que no tiene la capacidad de reacción necesaria para... Cuando tú ves la crisis de desconfianza o de abusos, el principal abusador es el Estado para la mayoría de los chilenos. ¿Y por lo mismo no habría que tanto, renunciar a la idea de focalización en esta crisis? Yo creo que deberíamos avanzar mucho más en una idea de automatización de transferencia y no necesaria focalización, pero que volver a confiar mucho más en el autorreporte, en que la gente determina la necesidad y el Estado transfiere y sanciona a aquel que miente, más que esta decisión al revés, más esta decisión al revés, que el Estado decida si tú o tú o tú, y después se equivoca porque no tenía la información adecuada. Te doy la palabra, pero me quedó una cola de la pregunta que hizo la Mónica, que tiene que ver con dónde están las personas que influyen en el gobierno. Por eso vino la pregunta de Cristian Larroulé y todo lo demás. Y te lo pregunto por una cosa súper básica. Cuando le dicen a todos los chilenos que el ministro del Interior no es contacto estrecho del presidente de la República, tú comprenderás que yo tengo pleno derecho a pensar y decir, a ver, pero entonces, ¿con quién se reúne? ¿Con quién conversa? ¿Quién lo influye? Si el ministro del Interior no es contacto estrecho, ¿quién es el círculo que toma las decisiones? Entonces, insisto, no estoy ahí, te voy a contar mi experiencia. Pero estuviste ahí. No, por eso, te voy a contar mi experiencia. En general, el presidente al revés. Es obsesivo en la bilateral, es obsesivo en la reunión, en la relación cotidiana de la definición programática. ¿Excesivamente obsesivo? No, yo creo que hace la pega. A ver, o sea, yo le gané mucha admiración a un presidente que se mete y le importa lo que hacía como ministro. Y por lo tanto teníamos una relación, por lo menos en mi caso, casi semanal para definir todas las políticas del ministerio. Por lo tanto, creo que quien define en Chile es el presidente. Y a quién eligieron los chilenos para definir es el presidente. Eso es lo que vi yo, con todo el orgullo de haber trabajado en un lugar en que tenía que convencer al presidente de lo bueno y lo malo. A veces diferíamos, a veces perdíamos los debates, pero él lo eligieron los chilenos para eso. Está claro que cuando se entrega como comunicación al país de que el ministro del Interior no es contacto estrecho, quizás para proteger al presidente de eventualmente estar confinado también, lo que se está transmitiendo además es que el ministro del Interior está pintado. Insisto, cuando me tocaron dos ministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel. Con uno me llevaba mejor, con otro no me llevé tan bien, para servir a ser transparente, pero tenía una relación directa con el presidente, teníamos comité político todos los lunes, nos manteníamos en contacto todos los días, fluía la información, no creo acá que al revés, tenemos un presidente que está en el control del mando para lo bueno y para lo malo, pero está. Quisiera pedir algunas definiciones de algunos temas como breves. ¿Tiene que volver el lucro en los particulares subvencionados? Yo creo que se inició una reforma que quedó en este sentido y por lo tanto tenemos que seguir creyendo en la reforma. Lo que no creo es volver atrás. ¿Usted estaba en contra de eso, de lo que se hizo? Ya, pero no lo revertiría. No, ya no. Okay. Sí, una de las cosas que no creo en Chile es que siempre estemos avanzando y retrocediendo en reformas que no se adelantan. Segunda cosa, ¿usted cerraría Punta Peuco? En principio sí, no creo en privilegios carcelarios para nadie, sobre todo si estuvo sujeto si fue aquellos que violaron derechos humanos. Lo otro, en la Araucanía, viendo su programa, no sé si llamarlo programa, pero las propuestas que usted ha tenido, varias cosas. Usted dice que no tiene problema en usar el estado de sitio, pero el estado de sitio usted sabe que necesita acuerdo del Congreso. Eso es muy difícil tenerlo y que dura 15 días. Para prorrogarlo necesita de nuevo, en el caso hipotético que lo haya logrado, acuerdo del Congreso. En un tema que lleva siglos, ¿de qué le sirve 15 días de estado de sitio? No, para varias cosas. Primero, sí, requerimos acuerdo de la oposición y me encantaría una democracia en que no le tenemos miedo a usar las herramientas institucionales que tenemos. Perdón, para explicarle una cosa a la gente, se me olvidó decir, esto implica, entre otras cosas, el estado de sitio, que el presidente de la República puede ordenar el arresto de personas sin autorización judicial mientras dura. Entre otras cosas, por ello es tan delicado. Sí, y por lo mismo requiere acuerdo global del sistema político. ¿De qué le sirve? Ojo que el estado de sitio no solo está en nuestra Constitución, está en casi todas las constituciones del mundo. Y eso, es que vale por eso la le pregunto, porque, a ese conflicto, ¿qué le sirve el estado de sitio? No, por varias cosas. Lo primero, efectivamente, lo que se ha demostrado que haciendo lo mismo que hacemos hasta el día de hoy, terminamos con un periodista como Iván Núñez baleado
cuando va a hacer una entrevista. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, y mucha gente con casa incendiada lo mismo, si seguimos haciendo lo mismo de siempre, parece que no hemos controlado el problema. Tenemos que usar nuevas herramientas. ¿Qué nos da el estado de sitio? Uno, eso es la capacidad de tener una autoridad militar que coordine el territorio donde se interviene. Segundo, poder distinguir algo que a mí me parece una tragedia. Tenemos un problema grave con el pueblo, o sea, del pueblo mapuche de postergación social, de no participación política, de falta de cuotas, de falta de reconocimiento constitucional, y que tramposamente delincuentes y terroristas lo tratan de tomar como causa propia. Y por lo tanto nos han confundido discusiones que tienen que ser absolutamente distintas. Pero precisamente lo que ya se ha aprobado es el camino policial. De eso ya tenemos harto. O sea, llevamos 150 años de camino policial y no político. ¿Qué le da extra? ¿En qué le sirve un control militar en la zona para un problema que usted dice es de otra índole? No, es que el problema es que no son el mismo problema. Si esa es la gran diferencia que yo vi en el territorio. Tenemos un problema de violencia, delincuencia y terrorismo asociado a grupos organizados, particularmente en Arauco y en la zona norte de la Araucanía. Y tenemos otro problema que es del pueblo mapuche, que tiene postergación social y que tiene que tener un camino de diálogo, de negociación institucional. El problema es que tendemos a condicionar el uno con el otro. ¿Y por qué a la los delincuencia y el terrorismo, militares, herramientas entiendo del que son Estado de separados Derecho. y temas distintos, pero ¿en qué país del mundo un tema que es policial, cuando se mete a los militares en él, sale bien parado? Deme un ejemplo de un conflicto social en que entran militares y salen bien parados. Es que vuelves a decir conflicto social, es que no creo que sea un conflicto social. No, usted me dijo, tiene un conflicto social y además tiene esta otra arista. El conflicto, yo no dije nunca conflicto social, el conflicto con el pueblo mapuche tiene que ser resuelto a través de la negociación. Lo que tenemos acá es un conflicto social, delictual. No, pero es que lo que tenemos acá, el cambio de tesis es que yo creo que aquí hay delincuencia y terrorismo organizado para cometer ¿por qué militares delitos? y no policía? Porque así combaten los estados y las democracias el abuso del delito y del terrorismo. Así lo hacemos con los microtraficantes o con los narcotraficantes, así lo tenemos que hacer con estos grupos delictivos en la región. ¿Los militares no intervienen en el tráfico de drogas? Hoy día no, pero lo que estoy diciendo es por qué le tenemos tanto terror a utilizar la herramienta que nos da el Estado de Derecho. ¿Será porque están capacitados para la guerra y las policías para la seguridad interna? Pero no han logrado las policías controlar la seguridad interna. ¿Por qué lo podrían hacer los militares? Porque creo que tienen más capacidad operativa hoy día y de reacción que lo que tienen las policías. Mira lo que nos pasó con 800 efectivos de la PDI en una comunidad en Temucuicui. Entonces la respuesta sería, ¿hacemos lo mismo siempre? ¿Vamos a seguir con la Araucanía haciendo lo mismo para que al final mueran más personas, se sigan quemando territorios? No, a mí me parece que lo que no le tenemos que tener miedo, probablemente por los traumas de la dictadura, le tenemos este terror, como si meter a los militares fuera un pecado original cuando la Constitución nos da un pero usted sabe que tiene un riesgo y por algo requiere... Y para eso requerimos acuerdo con la oposición, grandes mayorías democráticas y no tener miedo a usar las herramientas que nos da el Estado de Derecho. Si no, al final lo que estamos haciendo es una vuelta en círculo. Bueno, entonces que vaya la PDI, que valien a la PDI, que vayan los periodistas y valien a los periodistas para ver si algún minuto tenemos con quién negociar. Macarena. Yo quiero llevar a otro tema, o sea, retomar algunos de los temas que hemos estado hablando, que tiene que ver sobre todo con sus apoyos, de cierta manera, quienes se sienten más como, digamos, cercanos a usted o le están dando el apoyo. Llama la atención y me quedo dando vuelta un punto en que usted dice, yo soy de centro, usted siempre se ha definido como un liberal, de hecho apoya muchas de las políticas que quizás muchos de sus socios de gobierno actuales se les paran los pelos. Pero cuando uno ve los apoyos que recibe... Muchas, estamos fritos en los comerciales se puede. Ahí sí. Pero bueno, pero muchos digamos, de quienes están apoyándolo a usted son precisamente los que representantes de las alas más duras de la derecha. Es decir, uno ve, por ejemplo, palabras de buena crianza, no sé si hablar de apoyo, pero palabras de buena crianza, por ejemplo, los sectores más conservadores de RN, estoy hablando de Alamán, por ejemplo, hoy día Marcela Cubillo, la UDI en pleno, que lo abraza, aunque insisto que ese abrazo más parece abrazo odioso que otra cosa. Entonces uno al final, o por ejemplo, una frase que dijo Alfredo Galdame, histórico de la UDI, citado en La Tercera, dice, vemos que Sebastián Sichel representa ese prototipo del chileno al que la UDI algún día representó. Primero ya digo, Sebastián Sichel, ¿está contento con una frase así, sentir que es el prototipo de la UDI? Porque al fin y al cabo usted cuando se sienta en la moneda, si es que eventualmente llega a la moneda, tiene que ver con quién gobierna. Y es difícil encontrar que estas personas que en este momento le hacen tantas alabanzas van a estar de acuerdo con una visión de mundo que por lo menos es la que usted está defendiendo, de ser de centro liberal. Mira, dos cosas ahí. Cuando uno gobierna, o sea, si quiero hacer una secta o un club social, tendría que tener pura gente que piense como yo
diga lo mismo que yo. Tenga cuidado con Fernando la dice secta. Tenga cuidado lo de la Pero secta. no, Está es medio verdad. delicado. Pero yo no quiero ser una secta, quiero ser presidente de la República, Sí, gobernar pero- para la mayoría y tener una coalición mayoritaria en Chile. No tengo ni un complejo que en esa coalición tengamos diversidad y diferencia. Si esa es la gracia de una coalición pero democrática, primero si tiene no que lo que partir vamos a por hacer... buscar una mayoría Obvio. dentro de su sector. Y Y, las dice- ideas que y usted la- por lo menos propone no se las están aplaudiendo quienes deberían estar más cercanos a A usted. mí me la está, o sea, la gente que me está, bueno, palabra de buena crianza, pero quienes me están apoyando lo estoy haciendo público, lo dije hoy día, no tengo ningún complejo, si alguien de Libertad de Desarrollo me apoyara, feliz. Los que me están apoyando son los mismos que históricamente han trabajado conmigo, la Mariana Elwin, Juan José ¿Y usted Santa estaría Cruz, feliz con que Libertad de Juan Desarrollo Pablo lo apoye Suet. porque se siente cercano a Libertad de Desarrollo Porque ahora? creo que si quiero ser presidente de una coalición mayoritaria, tengo que entender que en esa diversidad está la virtud de Chile Vamos. Si no, lo que nos va a pasar es otra vez caudillos que arman sectas, que quieren gobernar con solo sus amigos, o porque son amigos del colegio, o porque piensan exactamente igual que él. En eso no consiste la democracia. La gran gracia de las personas que yo admiro, como Patricio Elwin, es que construyeron en esa Sí, diversidad pero gobernabilidad. esa- y por Desde un esa gran tanto- partido. mayoría se ¿Ah? basa sobre Siempre un desde un proyecto. partido. Siempre de un partido. Bueno, ese es el desafío más difícil. Y un Daniel. proyecto compartido. Pues Un proyecto exacto. compartido, bueno, eso estamos en esa discusión, pero yo creo en un proyecto compartido con diversidad, si no lo que nos va a pasar, insisto, son 20.000 átomos tratando de gobernar, que es la jauría de muchas veces del Congreso hoy día, todos con su propia tesis, sin organización institucional. Lo que dice Daniel es la lectura, entiendo la pregunta inteligente que hace, diciendo, pero usted como independiente, ¿cómo va a gobernar? Probablemente, porque la gran crisis que puede enfrentar Chile Vamos es partidocracia, exceso de partidocracia. Las coaliciones en el siglo XXI o los partidos en el siglo XXI no son la única forma de participación política. Lo que yo quiero es gobernar una alianza en que hay partidos, darle garantía que esos partidos van a ser parte de un gobierno, pero también incorporar a nuevos liderazgos. Si lo que hacemos al revés, en el sueño del profesor de Derecho Constitucional, yo diría, los partidos son la forma máxima de representación y participación política, pero en el siglo XXI, en una crisis institucional como la que estamos viviendo, es al revés. Muy Vamos breve, a tener que generar cultura de coalición. Eso es lo que requiere Chile Vamos, eso le fue el éxito en su minuto de la concertación. Como no tenemos culturas de coaliciones, sino culturas de caudillos, o culturas de individuos, o culturas de secta, lo que estamos haciendo es ¿Quiénes son hacer secta? ingobernar, ¿Quiénes no son gobernar el secta país. acá? No estoy calificando a nadie como secta, diciendo solo quiero estar con los que No, quería piensan. saber si estaba de quiero acuerdo con Fernando Paulsen. Ya sé que Oiga, Fernando se no. oiga, Lo que no quiero, me parece peligroso para la democracia que cada persona con su propio grupo quiera decir quiero gobernar con pura gente igualita a mí. Usted me Eso tiene un problema social, Sí. que es lo que me pasaba a mí muchas veces, decía que era un gobierno como un curso de colegio, o tiene un problema político. Es que si piensan todo igual que yo, insisto, mejor hágase por lo tanto una religión. La política no es religión. La política es acción práctica, es una forma de solucionar y mejorar la calidad de vida de las personas y eso requiere, por lo tanto, miradas distintas. De hecho, y con esto cierro, perdón Daniel, la gran gracia de la democracia es exactamente eso. Es deliberar con otro porque los liberales lo pensamos así, me puede dar una mejor idea respecto a la que yo tengo. Esa es la gracia de debatir con otros que piensan distintos. Usted ha mencionado varias veces el eventual bloqueo del sistema político, fragmentación, la gente no se pone de acuerdo, los actores están muy atomizados. ¿Qué diagnóstico tiene y qué solución propone para eso? ¿Le parece que hay que cambiar el régimen político presidencial, el sistema electoral? ¿Qué diagnóstico tiene respecto de eso? Primero, la dimensión más política de la que estoy hablando. Primero, tratar de construir un gobierno de mayoría en lo que viene. Y después el cambio de régimen. A mí me gustan mucho más regímenes semipresidenciales o presidenciales con válvulas de escape, para decirlo de alguna forma, con vicepresidente o con poder de disolución del Congreso alguna vez si no se construyen mayorías. Pero de alguna forma, los gringos le dicen, los norteamericanos le dicen el gridlock, lo que tenemos es un bloqueo permanente hoy día entre gobiernos de minoría, por lo tanto hay que buscar sistemas de desbloqueo de manera que no sean crisis institucionales. ¿Y le gusta el sistema las que electoral solucionan actual? el problema. Creo que la forma de corrección es mala, no le tengo miedo o sea, me gustan los sistemas proporcionales, pero creo que la corrección y el tamaño de los distritos hay que rediseñarlos completos, con distritos más chicos, con elecciones dobles, o sea, podríamos discutir de esto largo, pero sí, creo que tener un sistema, la corrección quedó demasiado abajo y con distritos demasiado grandes, lo que complejiza la administración del sistema político y que es el pecado probablemente que estamos viviendo, sumado, vuelvo a esto, a esta idea como de la política como religión, como demasiados convencidos de que hay una sola verdad posible para gobernar y por lo tanto imposibilitados de escuchar a otro para construir acuerdos. Como en algún momento lo planteé al principio, inevitablemente cuando uno se presenta ante el país con una serie de ideas para modificar las cosas como están, no para continuar tal cual, sino que para modificarlas, toca a su sector también, porque de hecho toca todo.
¿cuál es la idea que usted cree que es más difícil que la acepten en su sector, de todas las que ha propuesto? Por ejemplo... No, yo no tengo claro. ¿Cuál es? La idea del Estado presente, yo creo que la subsidiariedad siempre ha sido mirado en su dimensión de pasividad del Estado, pero yo creo que vamos a tener que volver a creer en un Estado mucho más presente. ¿Qué significa eso? Algo lo que logramos hacer en el gobierno y yo como ministro. Un Estado que hace transferencias directas al bolsillo de las personas de manera más activa. Un Estado que en general colabora, o sea, llama al privado a colaborar, busca soluciones mixtas público-privadas, pero que define condiciones de regulación. Un Estado que no es neutro, como incentiva a los mercados a funcionar, apoyando a emprendedores y pymes, por lo tanto nivela la cancha al revés. Un Estado que distribuye poder a las regiones y por lo tanto también no es neutro respecto a cómo se concentra y distribuye el poder. Yo creo que la idea del Estado presente es determinante. Y la segunda, probablemente tener alguna diferencia valórica en el camino que vamos a tener que discutir, que es obvio, que un poco lo decía la Maca, pero creo que eso va a ser lo distinto. Pero el Estado presente tiene una doble condición en esto. Yo creo que también el Estado presente va a requerir un nivel de exigencia del Estado que tenemos. Y una pregunta, ¿requiere una reforma tributaria? Porque todas estas cosas que usted propone, la vivienda segura, una plaza cada 10 cuadras y otras cosas más. Todo cuesta plata. Sí, todo cuesta plata. Triplicar las viviendas sociales, en fin. Hay muchas cosas que la pregunta es, ¿cuánto cuesta todas estas 7 medidas y si requiere o no una reforma tributaria, no de ahorrar, redistribuir, no, reforma tributaria, aumentar la carga tributaria en qué? Tenemos un problema económico grave en el mediano plazo. O sea, yo creo primero que ¿Pero cuánto cuesta? Dígame cuánto cuesta. No, se le puede decir todo esto. No, vamos a 6.600 y 6.600 millones adicionales de gasto permanente. Por lo tanto, créeme que tengo a Esteban Jadrech, el Pato Rojo, un equipo calculando. ¿Con reforma tributaria? No, esto requiere dos cosas. Requiere reforma tributaria, probablemente acelerando la progresión de impuestos. Lo que nos está pasando en el impuesto a la renta personal es que desde que pasas de un tramo a otro, todos los que estamos en esta mesa probablemente pasan demasiados años y por lo tanto nuestros modelos de recaudación son más lentos que lo que deberíamos tener. Esa es la primera forma. La segunda, ya yo creo que a esta altura está manido la idea de la exención y franquicia, que son 5.500 de ahorro. Y la tercera, que yo creo que es la más relevante y lo vi como ministro de Desarrollo Social, que es justo el que evalúa los programas públicos, el nivel de pérdida de plata en burocracia en el Estado de Chile es penoso. O sea, tú ves un programa social y dices, ¿cuánto se queda en gasto operacional en un programa social desde que el peso sale hasta que llega al bolsillo de la persona? Y te dan ganas de llorar. Y por lo tanto nosotros vamos a tener que refocalizar los programas públicos. Hay un presupuesto inercial brutal en el Estado. El programa que se abre no se cierra y sigue funcionando. Y creo que de las cosas que dijiste, hay 3 reformas que van a ser prioritarias los 100 días para mí. Duplicar los horarios de atención de las oficinas públicas. No sé cómo lo va a hacer con el estatuto funcional. Bueno, no, contratando más gente. No, esto requiere contratar. Yo no tengo miedo a achicar el Estado arriba. Somos el país con más ministerios per cápita de Latinoamérica. Ya, pero una va a locura. Más gente, y ensanchar abajo para que el registro civil atienda hasta las 6 de la tarde, la Compina atienda hasta las 6 de la tarde, Inspección del Trabajo atienda hasta las 6 de la tarde, pensión básica, o sea, pensión solidaria de alimentos para todos los niños en Chile. Sí, pero ahí quiere que en el fondo para el Estado garantice. El Estado garantiza la pensión y persigue al deudor. Sí, no sé cómo si no recuperan ni la deuda no, porque previsional. es muy diferente que una mujer ande jugando el comprahuevos, que el Estado tiene que todos los elementos para recaudar, pero es urgente. Esto está pasando en todos lados. Y la tercera cosa, y más relevante, es una estrategia de los 2 primeros años, parecido a lo que hizo Duque en Colombia, de fomento al emprendimiento, sí, mucho más activo hacia lo de la deuda de los papitos Mónica, corazón, tú misma sí, te quedas con el minuto de confianza. Chuta, espérate un segundo que no sé dónde lo dejé. Tienes que seguir con otro lo encuentro. Gracias, compañeros. Que no se me perdió un minuto de confianza. Gracias, compañera. Lo encontré. Pero ya me quedé con tu minuto. Ya. Parto yo con el minuto de confianza. Quiero traer a colación una carta que llegó al Mercurio que la escribió Andrea Santander y que se llama No soy malabarista. No se refería, por supuesto, a ningún circo ni a nada, sino a las enormes dificultades que están teniendo, sobre todo muchísimas mujeres trabajadoras en este momento, porque tuvieron que volver a enfrentarse con clases online, tener que seguir en sus trabajos, con la tensión acumulada de un año. Ella decía, nadie ha movido horarios que no calcen con las clases online, nadie ha relajado los plazos de entrega, nadie ha planteado mayor flexibilidad, porque parece que todo sigue igual. Pero un año después no todo sigue igual. Estamos más cansados, estamos más estresados, hay miedo. Hay 30.000 familias que han perdido a alguien. Hay mucha gente que está encarando, que está enfrentando lo que significa una rehabilitación después de un COVID. No podemos hacer como que siguiera todo igual. Así que el llamado que hacía Andrea Santander a jefes y empleadores para que se den cuenta de que no todo sigue igual, ojalá que no quede solamente en una carta al diario,
y esa carta acusa en recibo varios en este país. Ya, ahora sí. Ahora sí encontré. Gracias, colega. Muchas gracias. Gracias por la solidaridad. Gracias, me he salvado, pero pensamos ya. Ok, voy. Yo quiero dedicar mi minuto de confianza aquí, bien arreglada, como nos aconsejó un diario, El Mercurio, y de pañuelo bien puesto además. Incluso en la casa me lo voy a dejar. A la decisión de la Corte Suprema de no abrir un cuaderno de remoción al juez Luis Barriga de Rancagua. El fiscal judicial dio por acreditadas 4 denuncias de acoso sexual y laboral hacia mujeres que trabajan con él, pero la decisión no fue removerlo, sino 3 meses de suspensión. Evidente que la Asociación de Empleadas y Empleados del Poder Judicial criticaron esto porque no solo mantienen la carrera judicial a este señor, sino que además no protege a las víctimas que denuncian que esto pasó por años. Porque la Corte Suprema recalcó que no se habían desvirtuado los acercamientos y contactos corporales indebidos de diversa intensidad. La Asociación de Magistradas y Magistrados también criticó la decisión del máximo tribunal y habló de una cultura de acoso sexual. ¿Y ahora qué? Ahora tienen que decidir si trasladan a este caballero y exponen a nuevas mujeres potencialmente a un abuso o si después de 3 meses las víctimas se encuentran con él. Quiero cerrar diciendo que ¿qué mensaje se le envía a las próximas víctimas? Que se queden calladas, porque al final la verdad es que pasar por todo este sufrimiento no tiene sentido. Esto de verdad es intolerable. Si no son capaces en el Poder Judicial, hay 6 jueces que sí votaron el cuaderno de remoción, si no son capaces de defender a sus funcionarias, ¿qué podemos esperar el resto de las chilenas? Vaya. En entrevista en CNN que le hizo Mónica Rincón, la candidata del ex candidata del Frente Amplio, Camila Polich, dijo que no era favorable al aborto libre, sino solamente en 3 causales, hizo alguna reflexión sobre eso, después de lo cual el Frente Amplio le retiró el apoyo. Yo no agredí al Frente Amplio por tener mínimos comunes, me parece bien que todo grupo político tenga una definición, yo soy contrario al aborto, pero en fin, si hay grupos políticos que piensan que un mínimo común me parece muy bien y creo que es muy claro para la ciudadanía. Lo que me llama la atención es que si es que esos son mínimos comunes innegociables, no le hayan preguntado antes a los candidatos que apoyan para ver si están de acuerdo o no con ellos. Y uno se podría preguntar en todas las listas que tiene hoy día el Frente Amplio, concejales, constituyentes, etcétera, etcétera, si es que han hecho esta pregunta y si los votantes del Frente Amplio van a votar con cierta seguridad de que los candidatos realmente responden o remiten a lo que piensa ese grupo político. Esto le pasó a Evópolis ya con una senadora, ¿se acuerdan? Con la senadora Carmen Gloria Aravena, que tuvo que salir del partido porque no se sintió cómoda por otros motivos. Si los partidos políticos quieren tener un lugar, y lo deben tener en el futuro en Chile, hagan un control de cuadros mínimo en el sentido de que sus candidatos estén de acuerdo con su declaración de principio y así nos evitamos todos estos chascarros. Mi minuto de confianza tiene que ver con una palabra de origen griego, que es acrasia. Acrasia es lo que se conoce básicamente como debilidad de la voluntad. Pasa a veces en cosas absolutamente triviales, como decir que voy a partir la dieta y voy a partir el gimnasio el próximo lunes y no hacerlo. Pero en política es súper importante, porque en política, por ejemplo, tenemos hoy día una situación de acrasia extraordinaria en la oposición. Todos los que hablan vienen acá y hablan de unidad, y que necesitan unidad porque si no pueden perder. Y sin embargo, a la hora de hacer algo concreto para tener unidad, no. Siempre esperan para otro momento, siempre hay algo, se debilita la voluntad, no funcionan bien. Quiero recordarles que uno de los ejemplos de esto positivo fue el ejemplo de Ulises en la Odisea. Fíjate, Ulises sabe que tiene que pasar por donde están las sirenas que van a tratar de convencerlo. Sabe que va a pasar. Y le pide a su gente que lo amarren al mástil. Le pide a los remeros que se tapen con cera los oídos. Y le pide a la gente que estaba con él que si que él dice que los desamarren, aprieten más las cuerdas, porque sabe que el objetivo final implica tener la voluntad de seguir. Y resulta que nosotros tenemos una tremenda acrasia donde parece que todos quieren unidad en la oposición, pero nadie hace nada lo suficientemente real como para conseguirla. Su minuto. Muy bien. Los próximos 30 años de Chile van a estar marcados por 4 grandes cambios. El cambio demográfico, vamos a envejecer más rápido que cualquier otro país. El cambio tecnológico, que va a generar nuevas brechas de desigualdad. El cambio climático, que está afectando la forma de producir. Y quizás el más importante, el cambio social. Una clase media que se agotó de que la gente le dijera lo que tenía que hacer, sino que quiere ser protagonista
de su propio destino. Probablemente vamos a necesitar 3 cosas en la política rápida. Primero, un Estado de nuevo que se ponga al servicio de las personas y sea capaz de enfrentar estos cambios con soluciones concretas para la adversidad. Un Estado que es capaz de entender esta demanda de nuevos ingresos y de la lucha contra los privilegios que vive esta clase media para ser protagonista del futuro. Y quizás lo más importante, un Estado que por alguna vez nivele la cancha para igualar los esfuerzos y el trato en una sociedad en que la igualdad, más bien de mérito, tiene que trasladarse a una igualdad de esfuerzos. La verdad es que tenemos que tener una política que hable del futuro y hable menos del pasado y que sea capaz de enfrentar el nosotros de manera distinta hacia adelante. Bueno, le queremos agradecer al candidato Sebastián Sichel por haber estado aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes, Mónica, Maca y Daniel. Muy buenas noches. Próxima semana hay Tolerancia Cero. Que les vaya bien. Tolerancia Cero.